Hola, bendiciones, que la paz de Dios esté en los corazoncitos, en este nuevo día que Dios nos da, mucha paz en los corazones, que su verdad, su justicia, su misericordia sobreabunde en cada corazoncito en este día que Dios nos regala nuevamente. Ser agradecido por por el día que Dios nos da cada día, ser siempre agradecidos, seamos agradecidos en todo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos con Dios. Dios hoy quiere expresar una gran verdad sobre su palabra. Dios quiere, Dios necesita que nosotros creamos. Dios habla a través del hombre. Eso es lo que quiere expresar hoy Dios. Dios habla a través del hombre verdad. Dios habla a través del hombre justicia. Dios habla a través de un hombre. Tiene que hablar Dios a través de un hombre para nosotros ser corregidos, para que Dios nos pueda enseñar, porque no nos puede enseñar Dios a través de un madero. Dios no habla en una planta, Dios no habla en un lápiz, qué sé yo, en un metal. Dios habla al hombre para que el hombre instruya, para que el hombre enseñe, para que Dios pueda guiar al hombre. El hombre tiene que ser bien espiritual, para que Dios hable a través del hombre. Un hombre tiene que buscar de Dios para que Dios le hable y para que nosotros le podamos escucharle. Tenemos que buscar la santidad de Dios para que Dios nos pueda hablar y nosotros podamos enseñar. Pero Dios habla a través de un hombre. Dios se dirige a través de un hombre a las naciones, a los pueblos, a los ministerios, para expresar verdad, para expresar su verdad, porque el hombre tiene que ser guiado por su palabra, tiene que ser guiado por los mandamientos de Dios, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, para hablar a un pueblo, para hablar a una nación, para hablar a un ministerio. Tiene que ser guiado por Dios. Tiene que sí ser guiado por Dios, porque muchos han distorsionado su palabra, muchos han puesto su palabra para conveniencia propia. Muchos usan la palabra, mejor dicho, para conveniencia propia. Y no es de Dios, es un pecado. Es un pecado muy grande cuando usamos la palabra a nuestra conveniencia. No olvidemos que Dios tiene 7 ojos y nos está mirando. Y sabemos las cosas, Él sabe las cosas que nosotros hacemos, si las usamos para bien o para mal. Muchos usan la palabra para enriquecerse. Muchos usan la palabra para su vida personal a conveniencia. Y no es así. La palabra está para salvación, para entregarla para edificación. Para eso está su palabra. Para eso Dios nos da su palabra, para que el hombre sea levantado, para que el hombre sea salvo. De esa manera nosotros tenemos que entregar su palabra, no para conveniencia nuestra, sino para salvación de muchos que la oyen. Y saber expresarla, saber expresarnos con su palabra, porque eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a expresar su palabra, para que crean que sí Él habla en medio del hombre, porque sí Dios habla a través del hombre, sí Dios habla, corazón oyente, sí Dios habla a través del hombre, tiene que hablar a través del hombre, como lo decíamos anteriormente. Dios no habla en un madero, Dios no habla en un metal, Dios habla a través del hombre. Jesucristo fue hombre en la tierra y gracias a Él hoy estamos aquí expresando su palabra, porque Él nos dejó su Santo Espíritu, Él nos dejó su verdad, Él nos dejó su justificación, su perdón a través de su sangre preciosa. Y Él habla, Él fue Jesucristo y Él se movió como hombre, 100% Dios, 100% hombre, y se movió en la tierra. Y muchos lo escucharon, como muchos no. Pero ese así, era hombre, Jesucristo era hombre. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios habla a través de un hombre, porque es la manera de poder crecer, levantarnos. Es la manera. Tenemos que someternos a la autoridad humana. Tenemos que someternos, estén equivocadas o no estén equivocadas. Dios tiene que rendir cuenta con ellos, no nosotros. No nosotros. No seamos charlatanes para expresar su palabra, porque Dios no permite eso.
A Dios le gusta que le entreguemos tal cual es su palabra, tal cual es. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:13. Amén. Dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior. Amén. Dios nos dice aquí someternos a toda institución humana, porque tenemos que someternos. Tenemos que saber escuchar cuando es Dios y cuando no es Dios. A toda institución humana, sea un pastor, sea un evangelista, sea un misionero. Aquí estamos hablando en el aspecto del cristianismo, del evangelio. Someternos, tenemos que someternos. Allá el hombre que esté mal usando la palabra, porque tiene que vérselas con Dios. Pero nosotros tenemos que someternos, porque Dios habla a través del hombre. Sí, Dios habla. Y ahí está, cuando la persona que recibe es espiritual, entiende y sabe que es Dios a través de ese hombre. Cuando uno está en el espíritu, entiende lo espiritual, porque Dios habla en el espíritu. Dios no habla humanamente, ni carnalmente, ni sentimentalmente. Dios habla en el espíritu. Y el que es espiritual entiende. Y esa es la diferencia. Que nos equivocamos muchas veces. Nos equivocamos al decir que Dios no habla a través del hombre. Yo no le creo al hombre. Tenemos que creer. Tenemos que creer en el que mora en el hombre, que es diferente. En el que mora en el hombre. Tenemos que creer porque tiene que hablarnos para ser dirigidos. Tenemos que, porque somos instruidos a través de su palabra, pero a través de un hombre, hermanos queridos. Corazón oyente, tenemos que ser instruidos por alguien. Así es. Hay una palabra que todos mal usan y que la voy a expresar. Maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en Dios. Es una palabra que Satanás la tiene muy... engaña a mucha gente. Porque nosotros podemos decir, maldito el hombre que... yo no confío en el hombre. Pero al no confiar, quiere decir que nosotros no tenemos que confiar en la carne, en la humanidad del hombre, en el sentimiento del hombre. Tenemos que confiar en el que mora en el hombre, el Espíritu Santo. Y nosotros, cuando estamos carnales, cuando estamos humanamente, sentimentalmente, no podemos escuchar al Espíritu Santo. Y estamos poniendo la confianza en el hombre y no en Dios. Eso quiere decir, eso es lo que quiere decir cuando nosotros ponemos humanamente, carnalmente la confianza en el hombre, no en el que mora en el hombre, que es el Espíritu Santo. Por eso el carnal, el sentimental, el humano no puede discernir lo que es del Espíritu. No puede discernir lo espiritual. No puede. Es como el agua con el aceite. No se puede discernir espiritualmente si no andamos en el Espíritu. Porque todo lo vamos a ver carnalmente. Y vamos a confiar en el hombre carnalmente. Aunque el hombre esté espiritual, pero vamos a confiar en el hombre porque estamos mirando carnalmente, sentimentalmente. No como Dios quiere que miremos. No como Dios quiere que miremos. Por eso, el hombre se equivoca, sí. Se equivoca. Por eso uno tiene que estar en el espíritu. Para entender lo espiritual. Porque Dios es espíritu. Y someternos. Someternos como Dios quiere que nos sometamos. No que confiemos en el hombre. En la carnalidad del hombre. En la humanidad del hombre. En el sentimiento del hombre. No. Que pongamos la confianza en Él. En el que mora en el hombre. Esa es la diferencia. En el que mora en el hombre. Eso es lo que quiere Dios. Que miremos al que está guiando, al que está dirigiendo, al que está mandando un lugar, que lo miremos espiritualmente, no humanamente. Y si Él se equivoca, tiene que vérselas con Dios. Tiene que vérselas con Dios. Y no nos hagamos problemas por esas cosas, porque es una realidad. Nosotros tenemos que ver espiritualmente. Lo decía Jesucristo, anduvo en la tierra, era hombre.
hombre. Por eso no podemos decir que no podemos confiar en el hombre, porque sí tenemos que... El espiritual lo entiende. El espiritual entiende las cosas cuando Dios habla. Eso quiere decir. Amén. En Éxodo 33, tenemos que tener una comunión con Dios para que Dios nos hable y expresar verdad. Si no hay comunión con Dios, si no hay búsqueda con Dios, Dios no puede hablar. Y nosotros no podemos llegar y expresar cualquier cosa por cuenta nuestra. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que escudriñar su palabra para poder guiar. Para poder guiar. Nosotros tenemos que buscar de Dios, tener una búsqueda con Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios, cara a cara. Moisés era hombre y dirigía a un pueblo que Dios le dio para que dirigiera. Y podemos decir, Dios a quién usó, a un hombre. ¿Te das cuenta? Dios usó a un hombre para dirigir una nación completa. Para dirigir, para guiar. Moisés tenía comunión con Dios. Y Moisés esperaba cuando Dios le hablaba para dirigir. Él no dirigía a su manera ni como él quería. Él dirigía a los pensamientos de Dios. Como Dios le decía, él lo hacía. Por lo tanto, el hombre tiene que tener un contacto con Dios. Tiene que tener una comunión con Dios para que Dios lo guíe a la verdad y pueda guiar a muchos. Porque es una realidad. Porque por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, no podemos guiar a nadie. Esa es la verdad. Siendo carnales, siendo humanos, sentimentales, no guiamos a nadie. Estamos en el error. Por eso es importante buscar la presencia de Dios, es buscarle para poder dirigir, para poder guiar. Eso es lo que quiere Dios. Amén. En Éxodo 33, 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba a cualquiera de sus compañeros, y él volvía al campamento, Amén. Hasta ahí vamos a expresar. Dios hablaba a Moisés cara a cara, como hablaba a cualquiera de sus compañeros. Dios hablaba, hermanos queridos, Dios hablaba a Moisés para guiar un pueblo. Moisés no se guiaba por su cuenta. No puede ser el hombre guiado a su manera. El hombre tiene que ser respetuoso con el que está guiando. Lo dijo Dios anteriormente. Someteos a toda autoridad humana. Someternos, ser humilde. Cuando Dios habla, ser humilde. Cuando Dios nos da un consejo a través del hombre, ser humilde y tomarlo, porque a veces no somos humildes, somos arrogantes para tomar un consejo. Mas Dios nos mira nuestro corazón, si lo tomamos o no lo tomamos. Dios mira los corazoncitos nuestros, si realmente le recibimos con humildad, porque es importante ser humilde para recibir de Dios. Es importante recibir los consejos de nuestro Padre espiritual. Sé que muchos tenemos un Padre espiritual, un Padre aquí en la tierra, que nos ayuda, nos dirige, nos da consejos buenos, pero Él también tiene comunicación con Dios para poder guiarnos, para poder dirigirnos. Y es una realidad. Por eso es importante estar en el Espíritu para saber cuando Dios habla. Es importante saber cuando Dios viene y nos habla. Pero Dios habla en el Espíritu, corazones queridos, Dios habla en el Espíritu. Y eso es lo que quiere Dios. Que nosotros aprendamos a creer, que aprendamos a discernir, que aprendamos, porque nos cuesta aprender, nos cuesta tomar muchas veces su palabra para entenderla. Importante estar siempre escudriñando su palabra, porque su palabra es inspirada por Dios para poder expresarla, para poder levantar al que está necesitado.
cómo Dios va a un corazón a través de un hombre. Cómo Dios te va a entregar la palabra a través de una persona, a través de un misionero, un evangelista, un predicante. Así Dios entrega su palabra. Tiene que usar a alguien. Nosotros somos un puente, somos instrumentos de Dios. Eso es lo que es el hombre para Dios, un instrumento, un puente. Porque no hay que creerse Dios, porque no lo somos. Somos instrumentos solamente, un puente para llegar a los corazones. Eso es lo que el hombre, un puente, un instrumento que Dios cogió, porque Dios cogió al hombre, lo escogió para entregar su verdad, para hablar de su justicia, lo escogió Dios. Eso no es una realidad. Así lo hace Dios. Dios coge a quien quiere. Él mira los corazones solamente. Él mira los corazones. Por eso tenemos que saber entregar bien su palabra. Bien entregada como corresponde. Amén. En 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Amén. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Confirma Dios lo que hemos estado expresando. Dios lo confirma con su palabra. No lo confirma porque yo quiero decirlo, porque Dios lo dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ahí paremos, los santos hombres de Dios, los que buscaron a Dios, los que anhelan de Dios, los que escudriñan su palabra, los que están siempre en su presencia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿habla Dios a través de un hombre? Dios habla a través del hombre. Aprendamos a escuchar espiritualmente cuando Dios no habla. Aprendamos a expresar. Allá el hombre, te lo vuelvo a reiterar, allá el hombre que mal usa la palabra, porque muchos mal usan su palabra, lo digo nuevamente, para beneficio propio, para su vida propia, la mal usan, porque muchos no conocen la palabra de Dios, porque muchos no entienden. Por eso es tiempo que los hombres se levanten en Dios, es tiempo que los hombres se levanten para defender lo que es de Dios. Porque alguien tiene que defender lo que es de Dios. Estamos entendiendo ahora que por los hombres ha entregado su palabra, lo dice claramente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así tenemos que expresar la palabra, inspirado en el Espíritu, no por nuestra humanidad, no por nuestra carnalidad, sino que sabiendo cuando Dios habla, y saber escuchar y entender, discernir espiritualmente. Discernir. Te lo digo nuevamente. A mi vida llegó un pastor que me habló verdad. Dios en él. Dios en él. Y habló verdad. Y ahí está el que la recibe. Y gracias a su enseñanza, gracias a sus exhortaciones de parte de Dios, hoy estoy aquí. Y cada vez tengo que aprender más, y más, y más, y más. Porque esto no es solamente, esto no es todo. Hay mucho todavía que hacer por Dios. Muchas cosas que hacer por Dios. Esto es solo una parte. Pero Dios habló a través de un hombre. Y siempre me está hablando Dios. Allá yo sí lo entiendo, como lo tomo. Por eso te lo digo, hay que aprender a discernir. Y esto es para todo aquel que cree. Cuando tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador, Dios empieza a trabajar en tu vida. Dios empieza a trabajar en tu corazón y Dios te hace discernir. El Espíritu Santo te hace discernir a través del bautismo, porque hay que bautizarse. Y viene el Espíritu Santo para que tú puedas entender la palabra y puedas saber cuándo te están engañando y cuándo no, porque es verdad. Así es esto.
Hermanos queridos, corazón oyente, aprendamos lo espiritual. Tomemos lo que Dios nos ha enseñado. Me gustó mucho esta palabra porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Todo lo que está escrito aquí es inspiración del Espíritu Santo. ¿Y quién tenía que escribirla? Un hombre. Los profetas escribieron a través de su palabra. Escribieron todo lo que Dios le iba diciendo. El libro de Moisés, todo lo que Dios le iba diciendo. Ellos lo tenían que escribir, pero inspirados por el Espíritu Santo. Inspiración del Espíritu Santo. No fue por humanidad, lo dice claramente. No fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y tenemos que ser siempre inspirados por el Espíritu para poder entregar, para poder instruir, para poder guiar. Tenemos que ser inspirados por el Espíritu Santo. Si no hay inspiración, somos humanos carnales y podemos hablar cualquier cosa. Es verdad, es una realidad. Es una realidad, hermanos queridos. Cuando decimos, Dios no es hombre para mentir, claro que Dios no miente, pero Dios mora en el hombre. Y nuevamente lo digo, el que es espiritual entiende cuando el hombre está mintiendo, o cuando no es de Dios lo que el hombre está entregando. Por eso tenemos que estar en el Espíritu para poder entender al Espíritu. Porque es verdad. Es una realidad. Y el carnal va a creerle al carnal. Pero el que es espiritual va a entender si es mentira o si es verdad. Porque es una realidad. Es verdad. Dios no es hombre para mentir. Dios no nos va a mentir. El hombre miente. Pero nosotros tenemos que saber cuando el hombre está mintiendo. Tenemos que saber discernir. Esa es la diferencia que tenemos. Y a veces, muchas veces, carnalmente lo tomamos y juzgamos sin saber, porque ni nosotros mismos entendemos si es espiritual o es carnal, porque no andamos en el Espíritu, no estamos inspirados por el Espíritu, más andamos carnales que espirituales. Y esa es una verdad, esa es una realidad, y nos enojamos, y nos enojamos y nos airamos y nos molestamos cuando Dios nos habla, nos exhorta Dios, nos corrige Dios. Y muchas veces nos enojamos. Aprendamos a someternos, aprendamos a escuchar, aprendamos, porque eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a escuchar. Amén. Timoteo 2:13, en el nombre de Jesús, Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Perdón, segunda de Timoteo 3:13. Amén. Dice, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí Dios te confirma. Cuando el hombre engaña, suele ser engañado, porque caen en su propia mentira, en su propio pecado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dios confirma con esta palabra más que claro. Más que claro. Hay de los que engañan. Hay de los que mienten, hay de los que hablan mentiras porque serán presos de sus propias mentiras. Por eso no te preocupes. No te preocupes. Búscalo de Dios. Búscalo de Dios. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste.
sabiendo de quién has aprendido. Tú sabes de quién aprendes, tú sabes quién habla verdad, tú sabes quién habla mentira, tú lo sabes perfectamente. Por eso es importante buscar de Dios, es importante buscar su presencia para no ser engañado. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso su palabra. Su palabra no puede ser mal usada. Nuevamente lo repito. No puede ser mal usada por nadie. Pero sabemos que muchos la mal usan, lamentablemente. Pero no por eso no podemos dejar de creer que mora en medio de los hombres, que es el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí no dice a fin de que el madero sea perfecto. No dice a fin de que el metal sea perfecto. No, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios confirma, es una realidad. Dios prepara al hombre, Dios coge al hombre para ser instrumento, para salvación. Dios usa al hombre. No podemos decir que Dios no usa al hombre, porque sí Dios lo usa. Dios sí habla a través del hombre, sí Dios habla a través del hombre. Sí, sí habla. Por eso esta palabra hoy, porque en el mundo entero están así. Yo no le creo al hombre. Bueno, ¿en qué podemos creer entonces? Si tú no conoces a Dios, ¿en qué creer? Tenemos que creer en el que muere en el hombre. Por eso lo digo nuevamente, el Espíritu discierne las intenciones, discierne todas las cosas, si es espiritual o no es espiritual lo que se está expresando. Amén. Y en Habacuc, para confirmarte la palabra, Habacuc 2, 19. Amén. Dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Amén. Ahí te confirma Dios. No podemos pedirle a un palo, no podemos pedirle a un metal, a una piedra, que se levante. Porque no hay, está muerto eso. ¿Cómo habla Dios? A través del hombre. Porque ¿dónde mora Dios? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el hombre. No mora en una piedra, no mora en un metal, no mora en un madero. Por eso Él dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá Él enseñar? No puede. No puede. He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Están muertos. Son cosas que están muertas. Metales, madera, no tienen vida. Pero el Espíritu Santo da vida al hombre para que se pueda ser movido, para que pueda ser guiado por él. Porque el Espíritu Santo no mora en una piedra. Nuevamente lo digo. Y su palabra lo confirma. No es que yo lo diga, su palabra lo confirma. Entonces tenemos que creer a la persona que predica. Tenemos que creer que mora en el hermano, en un predicante. Que mora. Pero nosotros tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos que creer que Dios sí habla a través del hombre. Hermanos queridos, eso lo quería Dios entregar hoy, en este día, con su palabra. Que su palabra no salga vacía y creamos lo que Él ha hablado hoy, que creamos y la pongamos por obra. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra, que tu palabra sea recibida en los corazones, Dios, que tu palabra sea movida en cada corazón, Padre, que no salga vacía. Y a ti nos encomendamos, Padre mío. Dice tú en medio de los corazoncitos, Padre, en tu nombre, mi Jesús. Amén y amén. Amén. Que la paz de Dios esté en los corazoncitos. Muchas bendiciones.